Eh, no sé si hay quien esté traduciendo. Amén. Quisiera platicar con usted como hubiese deseado, porque el Señor puso algo en mi corazón. Sé que Dios todo el tiempo y extraordinarias en medio de nosotros, vamos a seguir viendo cosas extraordinarias en medio de nosotros. No podemos percibir es porque ayer, bueno, platicamos, pero me doy cuenta que cuando la palabra del Señor habla y dice que nosotros somos como árboles, ¿verdad? La Biblia dice que usted y yo somos árboles de justicia, plantíos del Señor, para la gloria de Él. Nosotros como árbol, hay diferentes tipos de árboles, pero todos se resumen en uno solo, que es el árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Ahora, de Él se desprenden todas las cosas, porque la Biblia así lo dice. Amén. ¿Sí está conmigo? Ok, entonces cuando hablábamos me llamó la atención mucho uno de los árboles que veía o que estudiaba un poquitito, y es un árbol llamado álamo, aunque refiere a que los otros tres también que veíamos, pero me llamó mucho la atención porque esa palabra álamo viene de la palabra laban o labán, que significa mostrar blancura o llegar a ser blanco. Les explicaba ahí un poquito a los hermanos ayer. Entonces, quiero a partir de ahí tomar, porque el Señor hablaba a nuestra vida hoy muy claramente que una de las cosas que nosotros necesitamos, hermano, es el santificarnos, la santificación, que nosotros podamos vivir en ese camino de santidad, en ese camino de santificación. Claro, nosotros entendemos también que al empezar a caminar, o ese camino de santidad más bien, lo podemos llegar a alcanzar, lo podemos transitar, porque el Espíritu de gracia viene sobre nosotros. Amén. Usted sabe que la gracia lo que hace en nuestras vidas es que nos ayuda es una influencia sobre nuestro corazón, es la influencia de Cristo Jesús, de su Espíritu Santo, que el Hijo dejó en esta tierra a través de su estancia, de su sacrificio, por supuesto, para que aquello influenciara en nuestra conducta. Pero no solamente la conducta externa, porque alguien puede ser bien educado, buena gente, si usted quiere, ¿verdad? Como persona, y dentro de sí tener situaciones perversas, malas, maquinaciones, ¿verdad? Que no le agradan al Señor. Entonces, lo que el Señor hace con su Espíritu de gracia es influenciarnos desde el corazón. Amén. Para que entonces nosotros vayamos buscando, y a donde nos va a dirigir es hacia la santidad. Y de hecho, esa santidad se empieza a ver de manera interna. Amén. O se percibe más bien de manera interna para nosotros. El Señor es el que ve la santidad nuestra. Interesantemente, cuando Jacob le hizo, pues yo no sé cómo exactamente peló las varas, ¿verdad? Si de arriba para abajo o así redondito, no sé, no especifica exactamente. Lo que dice es que le quitó la corteza y que entonces lo que se miró allá adentro era blanco. Entonces, nosotros a veces no vemos, porque si usted vuelve a ver al que tiene al lado suyo, pues algunos estamos mal emplasticados, ¿verdad? Pero hermano, la corteza, se recuerda que aquel ciego que mandaron a lavarse al estanque de Siloé, dice que él vio a los hombres como árboles, ¿verdad? Que se movían. Entonces, muchas veces la corteza externa no nos permite ver qué hay verdaderamente en el interior. Sin embargo, Dios está haciendo una obra en medio de nosotros. Amén.
Dios está haciendo cosas extraordinarias dentro de nuestra vida. Que en algunos no sea tan notorio, pues sí, de plano no, ¿verdad? Pero cada día se va percibiendo que hay un cambio interno. Amén. De hecho, el apóstol Pablo dice que este cuerpo exterior se va desgastando, ¿verdad? Algunos también se nos es más notorio, ¿verdad? Que si ya se nos desgastó. Pero dice que el hombre interior se va fortaleciendo. Amén. El hombre interior se va haciendo cada vez más fuerte. Pero ese hombre interior se va haciendo fuerte por la ministración de la palabra, por la ministración del Espíritu sobre nosotros y por supuesto por el desarrollo de la palabra de manera interna. Por el desarrollo de la palabra, es decir, por la obediencia que nosotros tenemos al caminar en la palabra, por la puesta por obra de la palabra, para que lo entendamos así fácilmente. Entonces, hermano, yo quisiera en esta mañana platicar con usted de algo que es tan extraordinario como lo es la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero a nosotros, hermano, bueno, tiene una serie de beneficios. Ella misma es un beneficio para nosotros. Pero la sangre del Cordero vino precisamente o es a través de lo que nosotros somos limpiados. Recuérdense que la palabra del Señor dice que si nuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser, o sea, rojos, ¿verdad? Vendrán a ser como blanca lana. Dice que si fueran negros, entonces vendrán a ser como la nieve, pero todo eso es por medio del lavamiento. Claro está por la palabra, pero por la sangre del Cordero que debe de brotar o mantenerse de continuo sobre nosotros. Ahora, yo quiero hablar con usted o desarrollar con usted lo que estábamos viendo, solo que ya más detenidamente, porque tengo que hablarle de algunas cosas importantes, y es sobre la sangre del Cordero. ¿Qué es la sangre del Cordero? ¿Qué hace la sangre del Cordero? ¿Por qué la importancia de la sangre del Cordero? Yo he escuchado, hermano amado, por ahí y algunos pues incluso lo postean, ¿verdad? Y dicen que es un error clamar a la sangre del Cordero. Bueno, yo difiero, ¿verdad? En eso con los que lo dicen, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros no solamente debemos de clamarla, invocarla, sino que al mismo tiempo nosotros debemos de cubrirnos bajo esa sangre del Cordero. Porque ahorita que le muestre aquí algunas cosas, usted se va a dar cuenta que el Padre es el único sacrificio que Él acepta para que nosotros podamos entrar. La sangre del Cordero es la única por la que usted y yo podemos ser limpios. Y no solamente eso, sino que es por la única que el Padre al verla, al vernos a nosotros manchados de esa sangre, seremos aceptos o somos aceptos delante de Él. Amén. Entonces, por eso difiero yo en que lo clamemos, en que le supliquemos al Señor que rocíe sobre nosotros la sangre del Cordero, sabiendo o a sabiendas de que la Biblia dice que nosotros somos ahora el tabernáculo de Dios. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que somos parte, piedras vivas de ese tabernáculo. Y todo el tabernáculo de Moisés prácticamente era la representación no solamente de Cristo, sino que de nosotros como seres humanos. Amén. Para empezar, usted sabe que el tabernáculo tenía 3 partes, igual que nosotros. Cada una de las cosas que ahí habían nos representan, etcétera. O sea, es indiscutible
que la sangre del cordero es necesaria que sea rociada sobre nosotros, porque la sangre de los corderos, de los machos cabríos, se rociaba en todo el tabernáculo, incluyendo el arca del pacto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas cosas que nos muestra la palabra. Y la sangre del cordero, entonces, para empezar, capítulo 20 del libro de los Hechos, esto ya lo analizamos, pero lo analizamos así muy rápidamente. Quisiera irlo enfocando un poquito más detenidamente, como le decía al principio. Entonces, Hechos capítulo 20 y verso 28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Ahora, ese tener cuidado de vosotros es individualmente. Amén. Y de toda la grey es colectivamente. ¿Sí? Es singular y es plural. Así que lo primero que está pidiendo el Señor es que usted se cuide para poder entonces cuidar a la grey. Perdón, voy a apagar aquí. Si tiene calor al rato lo prendemos. Es solo por cuestión de garganta. Entonces, nosotros, hermano, lo primero que vemos es tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, dice, para pastorear. Claro, esto podría alguien decir, bueno, eso es para los ministros, para los que tienen llamado primario, quizá para los obispos, ¿verdad? Que aunque no tienen un llamado primario, pero cuidan en diferentes lugares, ¿verdad? Al rebaño. Pero no, es para todos también, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, usted y yo tenemos que cuidarnos, cuidar la grey, porque la grey, usted y la grey, es decir, el rebaño, tienen un valor. Ese valor es el valor de la sangre del cordero. Entonces, ¿qué es lo que hace en nosotros? ¿Qué desarrolla en nosotros la sangre del cordero? Un valor. Nos da un valor. Eso es lo que hace la sangre del cordero. Usted y yo no valíamos un solo centavo, hermano. Usted y yo éramos lo vil, lo menospreciado del universo entero. Que por cierto, hermano, cada vez que yo miro un reportaje acerca de eso, digo yo, sí, de veras somos demasiado, pero demasiado pequeños en el universo. Demasiado pequeños en el universo. Me deja contarle algo. Hace poquito estaba viendo yo, y de hecho creo que lo subí, pero lo compartí. Pero solamente para que usted y yo nos demos cuenta de nuestra infinita pequeñez. Y que dentro de esa infinita pequeñez el Señor ha decidido, hermano, morar en nuestros corazones. Decidió venir a esta tierra, dar a su Hijo unigénito y derramar su sangre de la manera tan horrenda en que lo hizo, ¿verdad? O le hicieron derramar su sangre. Hermano, yo creo que nosotros debemos de vivir agradecidos todo el tiempo. Nosotros debemos desde que amanecemos hasta que anochecemos, hermano, debemos de ser agradecidos con el Señor. Decirle: Padre, yo no me canso de darte gracias por ese amor tan inmenso. Juan 3:16 cobra una potencia extraordinaria cuando nosotros nos damos cuenta de eso. Estaba viendo yo que existen supuestamente 4 leyes, no, sin el supuestamente. Los científicos han clasificado 4 leyes que mueven todo el universo, dicen ellos, ¿verdad? Una de ellas es la gravedad y allí aparecen otras 3 más, pero que supuestamente hay una quinta, ¿verdad? Que es lo que ellos no conocen, lo que ellos no comprenden. Usted ha visto fotos del espacio, ¿verdad? Sí. ¿Alguien nunca ha visto una foto del espacio? En una revista o, bueno, cuando usted va al cine y ve esas películas que ve, sale ahí de que está el espacio, ¿verdad? Entonces, en el espacio, hermano, usted se da cuenta que la mayoría es oscuro, ¿verdad? Y que hay puntitos y se ven las galaxias y se ven los mundos y etcétera, ¿verdad? Que tienen luz. Ahora, estaba escuchando yo un reportaje en el que solamente en el universo, en todo eso que hasta ahorita se ha visto, ¿verdad? Porque es mucho más, es vasto, ¿verdad? Eso que se logra ver, la luz
o los puntitos de luz que se logra ver, a eso le llaman materia blanca o white matter, le dicen, ¿verdad? Eso es solamente el 10% de todo, de lo que se puede ver. Pero todo lo que usted ve oscuro, a eso le llaman black matter. A eso le llaman materia negra o materia oscura. Y dicen que esa materia oscura, en ella, como no han podido saber qué es la materia oscura, en ella hay más vida. Entonces imagínese usted qué tamaño nosotros tenemos. ¿Qué representamos nosotros en el universo, hermano? Sí me capta. Do you catch me? ¿Me entiende? Hermano, perdóneme, pero sinceramente no hay palabras para poder decir expresar siquiera lo que significa la sangre del Cordero. Es algo que va más allá. El sacrificio de Cristo es algo extraordinario que no podemos captar con nuestra mente finita. Por eso es que eso solo se puede creer en el corazón. El hecho de que usted esté aquí, por favor, entendamos algo. El hecho de que usted esté aquí y yo esté aquí, hermano, es una misericordia de Dios, pero ¿cuál no hay? No existe. No vaya a creer que usted vino a calentar una silla. No. Y que usted está aquí, hermano, por obra de la casualidad o porque no tengo nada que hacer, me voy allá con los hermanos porque todos me caen bien. No es eso. La sangre del Cordero, el sacrificio de Cristo Jesús que se dio en esta tierra. Fíjese que dicen también que más o menos han calculado, bueno, no han calculado, sino que han visto supuestamente los científicos que entre esta y las dos ¿cómo se llaman? Las galaxias, en nuestra galaxia, que es la más pequeña de todos los universos, hermano, han calculado que hay 500 planetas parecidos al nuestro. Eso es lo que ellos dicen. Lo único que están bien lejos, ¿verdad? Están a miles de millones de años luz. Por eso es de que no se puede uno transportar para allá, al menos en este cuerpo. Amén. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque, hermano, mire, aquí vino el Señor a hacer esa obra de salvación. Porque si usted pensó, perdón por los gallos, ¿verdad? Pero es que esta pubertad no nos deja. Si usted pensó, hermano, es por el aire. Hay otro aire que está prendido. No. Perdón, hermanos, es que lo que pasa es que sí me afecta, perdonen hoy. Bueno, después de esta brutal interrupción, lo que yo quiero decirle es que como Dios en su infinito amor, hermano, en su infinita misericordia, decidió desde antes de la fundación de los universos que aquí se iba a desarrollar la obra salvadora, que en esta tierra se iba a hacer, que a partir de esto, y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que a nosotros nos hizo partícipes de aquello. Mientras estudiaba un poquito, como le digo, lo de los árboles, me doy cuenta de una frase que la palabra habla y dice, dice el Señor, porque yo los he desechado a ustedes, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Los dejó, la higuera la dejó en stand-by y dice, y yo voy a ir a otro pueblo que dé frutos, que ese sí va a dar frutos, o sea, usted y yo. Mire, todo esto se lo estoy diciendo porque para mí es extraordinario lo que Dios ha hecho. Pónganse a pensar un poquitito nada más. ¿Y qué tiene que ver con lo que nos está diciendo, pastor? Por el valor que hoy usted tiene. Por lo que propició la sangre del Cordero para su vida y para mi vida.
Si usted vuelve a ver al hermano que tiene al lado suyo, quizá para usted dice, bueno, es mi esposa, y tenemos 20 años de casados, hasta aburrido me siento a veces. No, yo espero que no se aburra. Bueno, que no esté aburrido, pues. Hermano, en él y en ella habita el precio de la sangre. En él y en ella habita el precio de la sangre. Así como es. Claro, eso no implica que, bueno, entonces qué bueno, porque entonces pequemos y no. Ahí está el precio de la sangre. Y por eso es que el Señor dice, cuidaos, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. ¿Por qué? Por el valor que representa la sangre del cordero. En otro pasaje paralelo dice que nosotros debemos de cuidar esta salvación tan grande que se nos fue dada. No es para desperdiciarla. No es para pisotearla. La Biblia dice que aquel que pisoteó la sangre del cordero, hermano, es decir, que no le puso la importancia. Y por eso es que Esaú fue desechado. Porque la gloria que Dios le estaba dando o le iba a dar o le daba al primogénito, hermano, era grandísima. Por eso es que ahora nosotros, a través de la sangre del cordero, Él nos vino a ser primogénitos. No sé si usted logra captar, hermano, la dimensión que eso tiene. Porque entonces el Padre, cuando nos mira a nosotros con ese valor de la sangre del cordero, entonces dice, ahí viene un primogénito. Porque ve la sangre de su primogénito en nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios cuando nos ve con ese valor? No solamente nos atiende, no solamente nos abraza, no solamente, hermano, nos pasa a nosotros para atendernos, sino que lo que hace es que nos bendice. Ahora yo pensé que usted iba a decir, amén, gloria a Dios. No, es que no estoy bendecido, pastor. Entonces, nos hace falta entender que el valor que tiene la sangre del cordero sobre nuestra vida. ¿O no será que nos hemos descuidado? Cuando digo descuidado, no vayan a creer que estoy hablando de que viene así con los pelos y todo feo. No. Eso ya es de por sí. Pero, no es cierto, este es bien bonito. Los feos somos nosotros, porque dice que nos parecemos a los camellos. Nos comparan con los camellos. Sí, son feos, hermano. Bueno, ya decía yo que algo había pasado en mí. Bueno, el asunto es que, hermano, usted y yo tenemos un valor extraordinario. Usted vale la sangre del cordero. Dígale que tiene al lado suyo, usted vale la sangre del cordero. O tú vales la sangre del cordero. Entonces, esa sangre del cordero nos da a nosotros, nos demanda a nosotros el cuidarnos. Pero no solo el cuidarnos, sino el cuidar de la grey. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos el ejemplo. Si nosotros nos cuidamos en cuanto al pecado, a eso me refería. Si nos cuidamos de no pecar, si nos cuidamos de avanzar en el Señor, si nos cuidamos, hermano, de poner por obra su palabra, si nos cuidamos de no mentir, si nos cuidamos de no enojarnos, si nos cuidamos de todo lo que al Señor no le agrada, de desecharlo y agarrar todo lo que a Él le agrada y ponerlo en nuestra vida, y nos hacemos entonces nosotros ejemplo para los demás. Eso es cuidar la grey. Usted cuida la grey, usted cuida a los demás con su ejemplo. Usted cuida a los demás con su testimonio, con eso cuida o cuidamos a los demás. Pero si nosotros no cuidamos eso, quiere decir que no le estamos poniendo el valor de compra, lo que vale la sangre del cordero para nosotros, hermano, que nos vino a dar valor a nosotros. Entonces cuidemos nuestro testimonio. Mire, ¿sabe qué es lo malo? Que
que se marca uno muchas veces por prestarle oídos a cosas tontas, hermano, a gente que no beneficia. Nosotros tomamos palabras que nos devalúan, pero y que nos hacen devaluarnos a nosotros mismos sin saber que el Señor está diciendo en Hechos 20:28 que Él nos compró con su propia sangre. Entonces, hermano, ¿sabe cómo afecta que la gente dice, no, lo que pasa es de que usted es un hipócrita? No confundamos la hipocresía con el buscar cambiar. Porque el Señor fue muy claro en qué era la hipocresía. La hipocresía era la manera religiosa en que se presentaban los fariseos, diciendo aduciendo de que ellos oraban y que ellos ayunaban y que ellos diezmaban y que no eran como aquellos publicanos que se acercaban a orar 3 veces al día, creo yo, y bueno, una serie de cosas, pero que en su interior eran sepulcros llenos de huesos de muerto. Entonces no confundamos la hipocresía con el hecho de que yo estoy viniendo y de que estoy siendo trabajado por el Espíritu. Porque eso, hermano, yo entiendo que definitivamente tenemos situaciones que todavía no se han cambiado en nuestra vida. Pero poco a poco nosotros nos hemos ido dando cuenta cómo el Espíritu nos va trabajando y vamos cambiando. Tal vez usted antes, pero ni para comer oraba. Y ahora por lo menos ya ora 3 veces al día. No como fariseo, pero sí por la comida. Bueno, eso sí come 3, ¿verdad? Si come 5, pues está orando más. Está orando 5 veces, ¿verdad? Voy a comer más para orar más, dice Benji. Bueno, pues adelante, ¿va? Lo único después es que hay que orar para que reduzca toda la grasa, ¿va? Bueno, pero no, en ellos no, están jóvenes. Pero hermano amado, ¿a dónde quiero llevarlo? A que el Espíritu está haciendo una obra. La palabra del Señor dice que así como nosotros no sabemos, no conocemos, no entendemos cómo es que dentro del vientre de la madre se desarrolla el bebé. Asimismo es la obra del Espíritu que nosotros no entendemos cómo es que la va llevando. Lo que pasa es de que a veces vemos a algunos y decimos, ¿será que Dios está haciendo algo en va? Vemos a los nuestros, pero como los vemos todos los días y les conocemos sus pies de barro y vemos la situación en la que vivimos, hermano, pareciera como que nada está sucediendo. Pero al cabo de los días, nosotros empezamos a ver, ya no se expresa como se expresaba, ya no se enoja tan rápido, ya le creció la mecha. Y entonces, hermano, nosotros empezamos a ver cambios y cambios y cambios y cambios, pero ¿sabe qué? Llegará el momento en el que cuando ya esté terminada la obra interna, entonces va a decir el Padre, tocará el Hijo la trompeta, la voz de mando, la voz de arcángel, y entonces este cuerpo, esto corruptible, lo convertirán en incorruptible. Porque la Biblia dice que nosotros hoy estamos sembrando en corruptibilidad, pero incorruptiblemente nosotros vamos a recoger. Va a llegar el momento en el que el Padre tocará la trompeta y todos aquellos que hemos creído y todos aquellos que hemos estado dejando que esa sangre del Cordero nos vaya limpiando por dentro, nos vaya enjabonando, nos vaya enjuagando, nos vaya emblanqueciendo por dentro, hermano, se nos quitará este cuerpo de bajeza y entonces vamos a ver, dice el apóstol Pablo, como verdaderamente somos. Eso va a ser algo extraordinario, pero ¿sabe qué? Se logra solo si nosotros valoramos, entendemos el valor de la sangre del Cordero en esa compra por nosotros.
porque usted y yo estábamos llenos de pecado. La Biblia lo dice, que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria. ¿Sabe qué es lo terrible? Que digamos, claro, Adán pecó, pero conforme fueron pasando las generaciones, el pecado fue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces va envolviendo de más y más y más. Si tomamos el verso que dice que lo que hemos heredado de nuestros padres es la vana manera de vivir, póngale usted en su descendencia o ascendencia, depende para dónde lo mire, ¿va? Desde Adán para donde usted está, ¿cuántas cosas hemos heredado? Hermano, perdóneme, pero no, es incontable. Por eso es que es necesario que nosotros seamos sumergidos en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero es la que, si tus pecados eran rojos como el carmesí, como la grana, entonces te va a poner como blanca lana. Y si fueran negros, dice la palabra, entonces te va a sacar como blanca nieve. No como Blancanieves, ¿verdad? Sino como la nieve blanca, pues. Entonces usted y yo necesitamos cada día valorar más la sangre del Cordero, valorar más el sacrificio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y eso demanda cuidado de nosotros y cuidado de la grey. ¿Se animaría a decirle al que tiene al lado suyo: cuida por mí, por favor? Cuídate y cuida de mí. Sigamos porque necesito avanzar un poquito más. Romanos 3 dice la palabra del Señor, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios, ¿quién es? Cristo, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Cristo es la justicia de Dios, por eso dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley misma y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿Usted cree? Entonces usted se ha acercado, y yo, por la fe en Jesucristo, a la justicia de Dios. Ok, por cuanto todos pecaron, este es el verso que le decía, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nosotros por nosotros mismos, y hoy hablaba el Señor, creo yo, de las justificaciones. Hermano, nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Usted y yo, hermano, dice la Biblia que nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Como trapos sucios, pues. Más allá todavía, ¿verdad? Como trapos de menstruación. Es algo, hermano, que para Dios no vale nada. ¿Ok? No podemos justificarnos. Entonces dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron o no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces mire, es su gracia la que se extiende a nosotros. Ya le dije que es la gracia, ¿verdad? Pero eso es a través de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué redención? Lo que acabamos de explicar. El precio, pagar un precio por algo. Eso es redimir. Eso es redención. Por ejemplo, si usted empeñó su anillo, ¿verdad? Que vale unos $1,000. Usted va a la casa de empeño, al pawn shop, ¿verdad? Y lo da y le dan una cierta cantidad. Entonces, pero le exigen a usted una cantidad mayor de la que le prestaron. Pero al final de todo usted viene y llega y da esa cantidad para recuperar su anillo. Eso es redención. Usted
se sacrificó, porque usted sabe que si le prestaron 500 y tiene que pagar 1000, la gran mayoría de gente por eso deja sus cosas, porque tiene que pagar más de lo que le prestaron. Entonces, usted, fue lo mismo, mire hermano, y yo sinceramente, esa es otra cosa que para mí es un misterio, ¿va? ¿Qué fue lo que vio Dios en nosotros? ¿Por qué pagó tanto? ¿No se lo ha preguntado usted? ¿Por qué pagaste tanto por mi vida, Señor? Si cuando yo me miro al espejo, hermano, para empezar en las mañanas, híjoles, ¿va? Dame ello, dijo aquel, ¿va? Segundo, durante el día, da más mello, ¿va? Por las actitudes, por las cosas que tiene, por lo malo que uno hace. Entonces dice uno, ¿por qué pagaste tanto? Hermano, nosotros dice que fuimos vendidos al pecado. Pero ¿sabe qué? El precio que se dio por nosotros fue mayor. Fue mayor. Por eso es que ahora el pecado ya no puede reclamarnos. ¿Cómo nos va a reclamar? No puede, porque tendría que pagar lo que vale la sangre del cordero. No puede. No puede. Por eso es que el Señor dice, cuídense, hombre. El pecado está al acecho. Si le dan chance, los va a agarrar de la pata y se los va a llevar. Digo a la pata por ser ovejas, ¿verdad? Pero eso ya es de cada quien. Pero el Señor ya pagó un precio de sangre por usted y por mí. Amén. Ok, entonces dice, ¿qué más? Aquí está el pasaje, verso 25. A quien Dios exhibió públicamente. ¿Cómo qué dice? Como propiciación. Diga conmigo propiciación. Por su sangre a través de la fe. Como demostración de su justicia. A la mira, hermano, yo sinceramente cuando leía esto decía, Dios mío, pero ¿cómo? Es inaudito. No se puede entender con esta cabeza. No lo podemos entender nosotros. ¿Cómo es que Dios, hermano, dio la sangre de su Hijo Jesucristo? ¿Cómo es que Dios dio al Señor Jesús para hacer propiciación para nosotros? Ahorita le voy a explicar qué es propiciación. Para hacer propiciación por su sangre como demostración de su justicia. Porque ¿qué es la demostración de la justicia? ¿O a qué se refiere con la demostración de la justicia? ¿Sabe qué es? Que Él ya lo había estipulado. Él ya lo había escrito. Entonces nuestra salvación fue planificada. A usted y a mí ya nos había visto el Señor, hermano, salvos. Pero Él tenía que demostrar lo que había escrito. Se recuerda que el Señor Jesús llegó al Getsemaní y le dijo al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no hay otra manera, no hay otra vía, no hay otro camino por el cual yo pueda redimir a estos. Esa era la pregunta del Señor. No es que Él se estaba retractando de salvarnos, sino que su pregunta era, ¿hay otra manera de hacerlo que no sea esta? Y entonces el Padre saca las escrituras, hermano, que es la justicia, y entonces le dice, hijo, así está escrito. Hermano, eso sinceramente es inexplicable. Es inexplicable. No, mi hijo, así lo escribimos. Así tiene que ser. Entonces Él demostró su justicia. Por eso Él es Dios juez justo. Porque Él se dio a sí mismo. Dio a su Hijo en propiciación. Ya voy a ir para allá. Por su sangre a través de la fe. ¿Qué tenemos que hacer ahora usted y yo? Tener fe, creer. Mire, eso es todo lo que tenemos que hacer. Hermano, pregúntele por favor a que tiene al lado suyo, ¿por qué nos cuesta tanto creer? Es que mire, no, yo no entiendo en mí mismo.
¿Por qué nos cuesta tanto creer? Y cuando digo nos cuesta tanto, bueno, lo voy a decir de mí pues. ¿Por qué me cuesta tanto a mí creer? Porque la palabra del Señor, así como estaba escrito del Señor Jesús, y vino a pagar, y le dijo el Padre, así está escrito, y Él lo cumplió por nosotros para exhibir, para demostrarnos su justicia. Ahora Él lo que pide de nosotros es fe, que creamos. ¿Qué cosa? Lo que también ya está escrito. No sé si me doy a entender con lo que le digo. Entonces, mire, para empezar, le voy a decir una cosa. Gracias a Dios aquí no pasa. Diga conmigo, gracias a Dios aquí no pasa. Pero hermano, hay lugares donde no leen la palabra. Entonces, ¿cómo se puede hacer fe si la palabra misma nos está diciendo que Dios puso a su Hijo por propiciación, por su sangre a través de la fe, como demostración de la justicia? Entonces ahora usted y yo lo que tenemos que hacer es agarrar la palabra, leerla, creerla, y es más, mire hermano, es que de veras a nosotros sí, hasta el canguro nos pusieron, ¿verdad? Así de, ¿sí se recuerda de eso? ¿Eh? ¿Sí se recuerda de eso? Hasta eso nos pusieron, hermano. Es decir, yo lo estoy diciendo en un sentido figurado, por favor no me vaya a malinterpretar esto que le quiero decir. Pero hermano, Dios dio a su Hijo, nos da su sangre, paga el precio de sangre, y después de eso lo resucita, nos da una esperanza de vida eterna. Y no bastándole, es que Dios es misericordioso, con razón dice la palabra que Él se deleita en hacer misericordia. Entonces viene el Señor Jesús y dice, ¿cómo hago para que estos, cuando lean la palabra, crean, pero hagan? Ya sé, voy a orar al Padre. Padre, yo te ruego por favor que envíes a tu Espíritu Santo para que ponga en ellos el querer como el hacer. No, hermano, sinceramente, Dios es en un buen sentido, Dios es bárbaro, hermano, con nosotros. Es algo inexplicable en nuestra vida. Entonces usted me está captando lo que le quiero decir. Pero hermano, cuando Él exhibe su justicia, ahora nos dice, lo único que tienen que hacer es creer. ¿Y en qué creemos, Señor? Lean la palabra. Ok, ya leí la palabra. Bueno, ¿y qué viste en la palabra? Bueno, la palabra dice que debo de amar a mi esposa. Pero es que como me cuesta, Señor. No te preocupes, ahí está el Espíritu Santo que te va a impulsar a amar a tu esposa. Y aún así nos ponemos, el Espíritu Santo, bueno, amala pues. Nos propicia todo y será. Sujétate a tu esposo, respeta a tu esposo para las hermanas. Será. Los hijos obedezcan en todo a sus padres. Hermano, solo la acción de la fe es lo que el Señor pide. ¿Usted cree? Bueno, entonces actuemos. Es que me cuesta, pastor. ¿Y por qué no pedimos auxilio del Espíritu? ¿Por qué no le decimos al Espíritu Santo, por favor, mira, ayúdame, yo no puedo? ¿Y sabe qué va a hacer el Espíritu? Nos va a decir, adelante, yo te ayudo, vení. Nos impulsa, nos hace caminar a nosotros. No sé si me está captando lo que le digo. Pero es que el valor de la sangre del Cordero, tan extraordinario, dice, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Hasta eso, hermano, por el amor de Dios, hasta eso. Mire, Dios no nos imputa a nosotros, es decir, no nos pone la carga del pecado, sino que cuando usted y yo llegamos y le decimos, Señor, perdóname, con arrepentimiento en nuestro corazón, dice el Señor, amén, sí, te voy a perdonar.
por la sangre de mi hijo. Yo me meto, Señor, debajo de la sangre de tu hijo. Amén, está bien, te perdono. Pero ¿y qué hacemos con todas las cosas que yo dejé ahí atrás, Señor? Con los 20 hijos que tengo, con las 20 diferentes mujeres que dejé ahí atrás, con los 20 chatos soportes. No te preocupes. Eso en tiempo de ignorancia te lo voy a perdonar. Y uno dice, ¿de veras? Sí. ¿Y cómo le hago para pasarle todo? Yo te voy a proveer. Hasta eso, hermano. No, la sangre del cordero es algo invaluable. Es invaluable. Invaluable. Dios pasa por alto los pecados cometidos anteriormente. Pero es necesario que vayamos a la sangre del cordero. Ahora, aquí quiero entonces entrar a algo que me gustó muchísimo. Solo voy a terminar de leerle. Para demostrar en este tiempo su justicia. Después, verso 26. A fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es meternos debajo del propiciatorio. O ponernos en el propiciatorio. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es el propiciatorio? ¿O a qué se le llamaba el propiciatorio? El propiciatorio era la tapadera del arca del pacto. Eso era, la tapadera del arca del pacto. Era una pieza que tenía, creo que era 1,5 codos por 2,5 codos. Y era de puro oro. Y estaba o se ponía sobre el arca del pacto. Ahora, sobre de ella había que pasar poniendo sangre, que tipificaba en aquel momento que esa sangre se iba a derramar en ella, pero que le pertenecía a ella misma. No sé si me doy a entender. Es decir, la misma sangre del cordero, que es Cristo, iba a estar sobre de sí, que es la tapa del arca del pacto, la tapadera del arca del pacto. Esa era la tapa del propiciatorio. Ahora, mire, esa palabra propiciatorio, y yo sé que usted lo ha escuchado de boca de otros ministros, pero esa tapa, entonces aquí empezamos a ver varias cosas. Una de las cosas es que Cristo es la cubierta. Cristo es el que cubre. Pero ahora lo interesante es que allá en el antiguo pacto, hermano, el arca continuamente se le estaba derramando sangre. Pero esa sangre se secaba, entonces había que pues quitarla, ¿verdad? De aquel lugar. Y entonces se volvía a echar nuevamente sangre. Pero en esta dispensación, en esta era, en esta época en la que nosotros estamos, hermano, la sangre del cordero está sobre sí mismo. Y dice, es decir, sobre la tapa del propiciatorio, que es Cristo mismo. Y la sangre está viva. La sangre está sin coagularse. La sangre sigue vigente y habla. Porque dice la Biblia en Hebreos que habla mejor que la de Abel. Entonces cuando yo miraba esto decía qué tremendo, porque al meternos nosotros debajo del propiciatorio, y por eso es que no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que uno no debe de buscar o invocar la sangre del cordero, si la misma sangre del cordero es la que nos cubre. Si nosotros no tenemos si nosotros no llegamos y esa sangre, óigame, esa sangre nos cubre, entonces no podemos entrar, porque la tapa del propiciatorio era lo que permitía la entrada a lo que estaba dentro del arca. No sé si me doy a entender. Entonces, hermano, quiere decir que solamente a través de Cristo, juntamente con su sangre, usted y yo podemos entrar al reino de los cielos. Porque dentro del arca lo que existía
era precisamente una parte del reino de los cielos. ¿Por qué digo esto? Porque usted sabe que el maná que pusieron allá adentro no se descomponía. La vara de Aarón, que estaba reverdecida con flores, fruto y verde, hermano, tampoco se marchitaba. Y eso no es otra cosa más que consigo mismo tenían vida. Y el único lugar donde hay vida para siempre, eterna, continua, es en el reino de los cielos. Entonces usted y yo, cuando nos abocamos a la sangre del Cordero, la sangre del Cordero nos permite a nosotros entrar, porque mientras se estaba derramando la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor, cuando se terminó de derramar por completo aquella sangre, entonces se abrió el velo y el Señor nos permitió entrar hasta donde estaba el arca del pacto. Y es más, nos abrió porque nos deja ahora ver lo que la ley nos habla, lo que el Espíritu nos habla y lo que el maná es para nosotros. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. Entonces ese caporet, como usted quiera llamarle, hermano, es Cristo mismo. Nos cubre, pero al mismo tiempo es la propiciación. Por eso es propiciatorio, porque nos propicia, nos permite a nosotros, hermano, investigar, saber, entrar para ver todo lo que hay dentro del arca del pacto. Cuando Usa quiso detener, algunas versiones dicen que él quiso detener, pero hay 2 o 3 versiones que no dicen que quiso detener el arca, sino que quiso ver qué había dentro del arca. Entonces él quiso pasar sin sangre y por eso cayó muerto. Usted y yo, porque allá adentro no, cayó muerto porque solo se evidenció lo que él era. Estaba muerto. Por la sangre del Cordero es que nosotros adquirimos la vida. Entonces, cuando nosotros queremos entrar donde está el arca del pacto e introducirnos allá dentro del arca del pacto para conocer la ley, para conocer al Espíritu, para conocer a Cristo como el maná, entonces se nos es permitido porque cargamos sobre de nosotros la vida de la sangre. Y recuérdense que Levítico habla y dice que la sangre es la vida de este cuerpo. El vivo biológico necesita sangre. Si a usted le quitan la sangre, se murió. Entonces la sangre del Cordero lo que hizo o lo que hace en nosotros es darnos la vida, pero la vida para poder entrar a disfrutar lo que hay dentro del reino de los cielos. ¿Sí me doy a entender? Mire el valor que tiene la sangre del Cordero. Así que usted y yo no podemos menospreciar la sangre del Cordero, porque esto es lo que nos da a nosotros la propiciación. Usted y yo podemos entrar. Él nos cubre, Él nos envuelve. Entonces cuando entramos nosotros, hermano, por eso es que tenemos que estar en Cristo continuamente. Porque cuando entramos delante del Padre, entonces el Padre está, hermano, Él es la ley. ¿Verdad que sí? Está representado en la ley. Entonces Él es la ley. Así que lo que hace el Padre es cualquiera que se va a presentar delante del Señor. Por eso dice la Biblia: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, ¿quién es el único que puede llegar delante del Padre? El Hijo, porque Él es el santo. Así lo dice la Biblia, dice que Él es el santo de Israel. Amén. Entonces, como Él es el santo de Israel, para nosotros poder entrar donde está el Padre en su santidad, lo que necesitamos es alguien que nos propicie esa entrada. Y hay un pasaje en Hebreos, me parece que es, y usted me puede buscar, donde dice que Él es el camino ahora para con el Padre. Porque ya no tenemos entonces nosotros que hacer todo lo que hacía el sacerdote, sino que nos metemos en Él, nos integramos a Él y entonces Él va donde está el Padre. Así que nosotros podemos contemplar la hermosura del Padre a través del Hijo.
sin morir. ¿Por qué? Porque mientras estemos conectados, metidos dentro del Cordero, y la sangre esté viva, nos esté cubriendo, entonces el Padre lo único que ve es al Hijo. Y entonces platica con nosotros. Y nosotros desde el Hijo le podemos decir, le puedes preguntar al Padre si me puede ayudar. Padre, ¿puedes ayudar a esta persona? Yo pagué sangre, está cubierto. Sí, claro, adelante. Padre, ¿puedo perdonar pregúntale si por favor me puede perdonar esta situación? Padre, ¿podremos perdonar a fulano de tal? Yo pagué con mi sangre y él está cubierto con mi sangre. Es más, aquí viene dentro de mí. Y le dice el Padre, claro que sí, perdónalo, lávalo, límpialo, restáuralo. Alando, hermano, es que sinceramente qué extraordinario es que la sangre del Cordero esté sobre nosotros. ¿Lo tenemos? Leámoslo, por favor. Es Hebreos 10:19 y dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces, un camino nuevo. ¿Cuál es el camino nuevo? Amén. Pero ¿cómo llegamos? Por la sangre y por su velo, por el velo. Entonces aquí hay otra cosa. ¿Se recuerda qué fue lo que pasó con Jacob? Cuando entró delante del Padre, que era Jacob. Iba vestido de las pieles del Cordero. ¿Sí se recuerda, va? Leámoslo, por favor. Busquemos. Tiene que ser por allá por Génesis 30 y algo, 40, quizá. Pero hermano, entró. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Llegó con él y entonces Jacob tenía miedo de que iba a ser Isaac, que era su padre, ¿verdad? No, sí era Jacob e Isaac. Entonces viene y le dice a Isaac, oigo la voz de Jacob, pero acércate, le dice. Entonces se acercó. Y lo que hizo fue esto, mire. A ver. Pero es que es velludo o peludo, ¿va? Como Esaú. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que dice ahí que Esaú, esa palabra, el nombre de Esaú era rojizo, porque era pelirrojo en todo su cuerpo y era peludo. David también y algunos otros. Pero entonces lo que estaba el Señor haciendo, Isaac estaba tocando y estaba diciendo, oh, pero tiene mucho cabello, mucho pelo. Este es Esaú, así que lo voy a bendecir. Estaba él puesto bajo la cobertura de la piel del Cordero. Entonces, cuando usted y yo tomamos, voy a tomar esto, ¿verdad? Que es representativo del pan. Cuando usted y yo comemos el pan, lo que hacemos es que nos cubre el pan, porque el pan se vuelve un velo para nosotros. Así que el que dice que no se necesita la cobertura, que Dios lo ayude, que se lo revele. Cuando usted y yo comemos del pan, entonces ese pan que es el velo, ahí lo acabamos de leer, nos cubre. Y entonces, ¿qué es lo que el Padre ve? La piel de Cristo. Ve el cuerpo de Cristo. Y además de eso, entonces, dice que la sangre del Cordero, hermano, la dejó representada en el vino. Entonces, cuando usted y yo bebemos de la sangre, bebemos del vino, lo que hace es que pasa dentro de nosotros la vida de Cristo. La vida de Cristo es la propiciación,
lo que nos propicia, lo que nos permite llegar delante del Padre. Ahora, ¿por qué es necesaria las dos cosas? Porque si solo nos quedásemos con el cuerpo, entonces estaríamos hablando de un cuerpo muerto. Pero como es la sangre, entonces la sangre le da la vida a aquello. La sangre misma del Cordero, cuando se levanta, el Padre lo levanta, hermano, el cuerpo de Jesús, claro, transformado y demás. Pero lo que estaba diciendo el Padre es: tengo el cuerpo, que es el velo, tengo la sangre, llámele velo cubierta, entonces tengo la tapa del propiciatorio, se levantó y entonces puedo entrar a ese lugar santísimo. ¿Sí me doy a entender? ¿Encontró el pasaje? Leámoslo, por favor. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Después de todo, usted sabe que Isaac lo que hizo fue bendecirlo. Le dio la bendición. Procuró bendecirlo y le dio la bendición de la primogenitura. Entonces, cuando nosotros entramos por medio de Cristo, de su sangre, su cuerpo que nos cubre, entramos delante de la presencia del Padre. El Padre viene cuando termina de hablar, o más bien nosotros de estar delante de su presencia, nos dice: no te vayas, te voy a bendecir. Voy a soltar una bendición sobre de ti. Voy a hablar una bendición sobre de ti. ¿A eso viniste? Sí, a eso vine. Entonces te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque veo en ti al primogénito. Es tu voz. Oiga eso, es tu voz, porque usted y yo somos los que hablamos. Pero palpo a mi hijo. No sé si me deja entender. Es nuestra voz, pero palpo a mi hijo. Entonces lo que hago es bendecirte, 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 bendecirte. Cada día que nos acercamos es una bendición de primogénito, de primogénito, de primogénito. Cada día que nos acercamos. Por eso, hermano, mire, yo quisiera que hiciéramos Santa Cena todos los días que nos reunamos. Porque más nos cubrimos. Pero bueno, por lo pronto ahorita lo dejamos todos los domingos. Porque cuando nos acercamos, entonces el Señor viene y pronuncia bendición sobre nosotros. No a eso venimos. Aunque Él oiga nuestras voces, dice: oigo la voz como de Jacob. Lo que nos parecemos un poquito, ¿va? Oigo la voz como de Jacob, pero el aroma es la de mi hijo. Pero el aroma, pero la piel es la de Cristo. Pero el aroma de la sangre, de ese sacrificio, es la de la sangre de mi hijo. Entonces te bendigo. Entonces suelto sobre de ti toda clase de bendiciones. Póngase de pie en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y yo sé que vamos a seguir en esto. El Señor nos propicia a nosotros hoy tiempo suficiente, pero quisiera orar en esta hora. Pero sabe que más que orar, que hoy tuviéramos un momentito para poder venir delante del Padre una vez más. Y ya habiendo nosotros creído por la fe, que esa sangre, que esa copa de vino, que ese pan que nosotros hoy hemos comido, hermano amado, no es otra cosa sino la cobertura, la piel del Cordero y la sangre del mismo, que nos propicia entonces que el Padre nos bendiga. Que el Padre nos bendiga. Yo no sé qué bendición está esperando usted del Padre. Jacob sabía a qué iba.
Él lo que quería era la bendición del primogénito. Dios te quiere dar hoy una bendición especial a ti y a mí, por la sangre del Cordero, que es la que nos da la vida para poder entrar a ese lugar santísimo, en el nombre de Jesús. Yo le voy a invitar, si usted quiere venir y llegar delante del Padre hoy aquí en este lugar, haga de cuenta como que está usted en aquel momento, como Jacob estuvo delante de su padre. Hoy podemos entrar nosotros delante del Padre y decirle: yo vengo a que me bendigas, yo vengo a que me bendigas. Va a oír la voz suya, pero el Padre va a empezar a pasar en medio de nosotros para tocarnos. ¿Y sabe qué? El Hijo va a estar ahí a la par tuya, cubriéndote, abrazándote, para que cuando el Padre pase diga: pero es la piel de mi hijo, pero es el aroma de mi hijo, por eso lo voy a bendecir en esta hora. El Señor Jesús hoy te abraza, nos abraza en esta hora, se pone sobre nosotros como la tapa del propiciatorio, juntamente con la sangre que está viva para darnos vida. El aroma que está desprendiendo la sangre en este momento es el aroma que al Padre le agrada. Ese aroma del sacrificio perfecto. ¿Sabes qué? Hoy es el día, hoy es el momento para que tú le digas: bendíceme, bendíceme. Clámaselo ahora. Dile: bendíceme. ¿Sabes por qué? Porque no te lo va a negar. No te lo va a negar. El Padre no se va a negar a bendecirnos, por cuanto Él hoy puede tocar la piel del Cordero, el cuerpo de Cristo que está sobre nosotros, el cual hoy hemos ingerido, pero que está sobre nosotros. Y la sangre del propiciatorio, la sangre del Cordero, la sangre que se derramó en el sacrificio perfecto, es el olor que sube a las narices del Padre. Y Él dice: huele a mi hijo como aroma del campo. Huele a Él. El Padre hoy está aquí para besarte,